Ok, este tema que vamos a tratar está, vaya, relacionado con los anteriores acerca de esta ley dominical que la vemos ya venir a pasos agigantados, más rápido que nunca. Y, y la verdad estamos sorprendidos, consternados algunos, quizá otros llenos de incertidumbre. Y esto, pues, tenemos que estarlo analizando y actualizando. Este, Vamos a hablar un poco acerca del Shabbat nacional. Creo que le están llamando Shabbat universal, ¿eh? Así de claro. Es una conmemoración en la que dicen la oración y se va a conmemorar cada año. Eh, lo que ellos dicen, Trump dice que es por el aniversario de la independencia de Estados Unidos, del 250 años de independencia, este, y que por eso, que porque los judíos siempre han tenido mucho que ver en la fundación y en el desarrollo y crecimiento de los Estados Unidos. Bueno, en realidad, pues hay que aclarar bien de que hay una gran confusión entre, sobre todo, el mundo evangélico, y la confusión viene porque en la Biblia menciona Israel y lo ubican en ese territorio del Medio Oriente, en Palestina. Y es donde se agarró Satanás. Y la mayoría ignora de que Israel quedó destruido en el año 70 después de Cristo. Pueden investigarlo, está todavía en los diccionarios. Y como Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, el general y después emperador Tito destruyó los muros y destruyó a la gente, y los que quedaron vivos eran los únicos cristianos, y lo dijo a un judío que no era cristiano, Flavio Josefo, que nació después del año 31, si no me equivoco, después de Cristo, y fue educado en las leyes rabínicas, y fue enviado como embajador, siendo joven, a Roma, como embajador de Israel en Roma. Pero hubo una rebelión. Israel ya no quiso pagar impuestos y se rebeló contra Roma. Flavio Josefo, que era muy amigo del emperador romano, ofreció a ser un estratega, un consejero de guerra, revelando las debilidades de Israel, pasándose del lado enemigo como un traidor a la patria hebrea, y fue el que tradujo los mensajes mientras Israel estaba sitiado, y lo llamaban traidor, entre otros disparates. Así que él conoció muy bien la historia y dijo que en esa matanza, en esa destrucción de Israel, literal, no quedó ningún hebreo, dice, salvo los cristianos que salieron huyendo antes de que fuera destruida Israel, porque se acordaron de las palabras de su profeta Jesús de Nazaret. Flavio Josefo no era cristiano, nunca lo fue. Pero hay muchas crónicas sobre Flavio Josefo, investíguenlas, y es impresionante lo que describe. Y esa masacre era poco más de 1 millón de entre hebreos y prosélitos, que eran aquellos que no eran de origen hebreo, pero habían abrazado la religión de Moisés. Trato de esquivar la palabra judío porque, aunque más adelante la voy a seguir utilizando para no confundir a muchos,
Jesús no era judío, Jesús era judeano. La placa que Pilato mandó hacerle para colocarle en la cruz decía en latín Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Iudeorum significa Jesús Nazareno, rey judeano, o rey de los judeanos, como eran de Judea o de Judá. Entonces, ¿quiénes son estos judíos que se encuentran en el territorio israelita, donde fuera destruido y masacrado el antiguo Israel, los hebreos? Son házaros, una raza babilónico-sumeria que se traslada por el Cáucaso, se estableció al sureste de Rusia. Fueron los que impulsaron mucho el sistema de los zares de Rusia. Sin embargo, fueron expulsados de ese lugar y navegaron como nómadas en muchos territorios en el Medio Oriente. Se fueron mezclando con los turcos, quienes, por cierto, están mencionados en la sexta trompeta. Las trompetas son simbólicas. Las primeras 4 fue Alarico, Genserico, Atila y Odoacro quien destruyó a Roma y cayó la Roma pagana, y mientras por abajo de la mesa se preparaba la Roma papal, pues Satanás utilizó al Imperio Otomano durante la quinta trompeta, y la sexta vino a ser el Imperio Turco, que también eran musulmanes. Se mezclaron mucho con razas arias germánicas, esos turcos, y dio origen a esta raza de judíos que llaman sionistas o semitas, que dicen descender de Sem. Otros dicen que provienen de Jafet. En realidad provienen de Cam. Cam, después del diluvio, hijo de Noé, engendró a Cus, y Cus a Nimrod, quien se rebeló contra Dios, contra Jehová de los ejércitos. Ese es el linaje de sangre que habita el territorio de Israel hoy en día. Nada tienen que ver con las 12 tribus. Pero muchos evangélicos están bien errados porque les llaman hebreos. De hecho, ellos no hablan el hebreo legítimo. La lengua de ellos es 65% en hebreo y lo demás en alemán. En alemán. Un alemán puede entender muchas palabras de los judíos actuales. El primer rey Bulan, que se cambió el nombre para un nombre judío para poder cuadrar, encajar bien en ese mapa geográfico, pidió consejos a gente que habitaba ya ahí de cuál era la religión de ese territorio. Le explicaron qué era la religión de Moisés, de Abraham, de Moisés. Y él quiso aprender más sobre esta religión. El idioma ya no fue el hebreo natural, nativo, sino que es una mezcla que le llaman hoy en día Yiddish. Lo pueden investigar, todo esto lo pueden investigar. Es importante que lo investiguen. Y es el Yiddish. Adoptaron una religión talmudista basada en la cábala hebrea satánica. Por eso vemos que se visten de negro con blanco, muy parecido a los jesuitas. Tienen un rosario parecido a los jesuitas. Y rezan en el que llaman Muro de los Lamentos, pero son en honor a los lamentos de que esa ciudad, ese territorio hizo destruido totalmente por Roma. Voy a creer que la gente no puede investigar, que no pueden, es todo, la información está todavía en internet, o en las librerías, en las bibliotecas. Así que después del siglo III o IV,
comenzaron a ocupar esa nación, por la que los árabes siempre han disputado ese territorio y les llaman invasores. Invasores. Y fueron desarrollándose con más fuerzas, obviamente, como son hijos de Cam, pues Satanás también tiene pueblo, tiene su linaje. Ellos jamás aceptarán a Jesucristo como el Salvador. Están esperando al Mesías. De hecho, ya terminaron el tercer templo que le llaman ellos, de Salomón, y están esperando. Ya encontraron una vaca colorada que debe tener 2 canas blancas y se las vendió un estadounidense para sacrificarla y empezar otra vez su sistema de sacrificios. Quiere decir que no reconocen el sacrificio del Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, que quita el pecado del mundo. Pues ellos van a continuar con su sistema de sacrificios. Y miren qué interesante, cómo me llama la atención, cómo los evangélicos, las religiones evangélicas, la mayoría de ellos están bien atraídos hacia esos eventos en el territorio de Israel. Dicen ellos, que Jehová dijo que el que maldiga a Israel también será maldecido por Dios. Esos son unos impostores. Incluso su fisonomía, su genética, nada tiene que ver con los antiguos hebreos. Tienen facciones turcas. Entonces, sin embargo, han desarrollado una religión y un poder tremendo en el mundo. De hecho, George Washington era judío. Muchos otros gobernantes de Estados Unidos eran judíos, askenazis. Y por eso Trump dice que Israel ha ayudado mucho al desarrollo de Estados Unidos. No es el Israel, tampoco puede ser el Israel territorial. Sin embargo, voy a leer de lo que dice Romanos. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero las personas que apenas están entrando en el conocimiento de este mensaje, vamos a Romanos 2:28. Romanos 2:28. Miren lo que escribió Pablo. 2:28 dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Vamos al 9, versos 6 al 8. Romanos 9, versos del 6 al 8. Dice así la palabra de Jehová. Dice el 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham. Escúchenlo. Son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. No es israelita el que es nacido en el territorio, sino el que lo es por el Espíritu, dada la promesa a Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham engendró un hijo con esclava? Y de ahí nació Ismael. Y del linaje de Ismael son la mayoría de los árabes y musulmanes, hoy que está todo mezclado, la raza humana. Entonces, somos israelitas espirituales. Nada tiene que ver el territorio de Israel. Dejó de ser tierra bendecida en el año 34 después de Cristo, con el cumplimiento de las 70 semanas. Daniel 9:24 en adelante. Habla de las 70 semanas cortadas de los 2300 de Daniel 8:14. Y que se cumplieron desde el 457, dada la orden de Artajerjes, órdenes que vienen de Ciro y de Darío, para liberar al pueblo hebreo para que pudiera construir sus muros otra vez, sus templos, porque Babilonia los había destruido.
y fue en el 457 después de Cristo. Hasta el año 34, cuando apedrearon a Esteban, declararon públicamente de que Jesús no era su Mesías. Y lo maldecían. Y lo asesinaron. Y como le dijeron a Pilato, esos judíos, que su sangre de Jesús caiga sobre nosotros y nuestros hijos, en la misericordia de Dios permitió que sus hijos no recibieran esa maldición porque los dejó vivir, madurar y decidir. Porque esperó hasta el año 70. Y en el año 70 quedaron destruidos. Ese país de Israel quedó borrado del mapa. Borrado del mapa. Pero Satanás aprovechó el nombre de Israel y de los hebreos que está mencionado en las Biblias y dijo, aquí voy a confundir a los cristianos, aún a los escogidos. Jamás van a recibir... y déjenme decirles, resulta que existe una tendencia teológica o doctrinal de judíos mesiánicos, y esto fue creada por los jesuitas, y que proviene de una de la religión bautista y pentecostal, que tienen un firme propósito de convertir a los judíos que se encuentran en ese territorio. Y por cierto, hay mucho sudamericano. Hay muy pocos que son que han nacido ahí nativos después del siglo IV. Hay más extranjeros porque muchos padres y madres creían que tener un hijo nacido en Israel sería la gran bendición de la familia. ¡Qué confusión tan grande! Grave confusión. Y por eso está muchos evangélicos les gusta celebrar fiestas ceremoniales. Claro, son atractivas las fiestas ceremoniales, pero no son necesarias. Cuando se rasgó el velo, cuando Jesús fue crucificado, por eso dice Pablo en Romanos 14, que queda abolida el acta de los ritos. No más ceremonias. Que nadie os juzgue sobre comida, bebida o sábados anuales. No se refiere al semanal. Anuales, como dice Levítico 23, habla de 7 sábados anuales y uno que es semanal, dice además de mis sábados. Dios se refiere acerca del sábado semanal. Muy bien. Entonces, están nombrando del 15 al 16 convocando a los judíos en Estados Unidos, que por cierto, los Rothschild, los Rockefeller, los Bilderberg, que son familias de la nobleza negra veneciana, son los que han controlado la economía. Obviamente detrás de ellos está el cerebro de ellos es primero Satanás y los jesuitas para controlar la economía de Estados Unidos. Y el presidente Trump es un títere. Nada de lo que él está ordenando en sus nuevas leyes no provienen de él. Provienen del estado profundo de los jesuitas. Ellos están manipulándolo. Porque en realidad Trump es el peor presidente en la historia de los Estados Unidos y lo están considerando el mejor presidente de los evangélicos. Miren, el falso profeta. Lo están proclamando que hasta, vaya, en Miami le hicieron una estatua de oro, estoy seguro que ya todos se enteraron, ¿verdad? Un Baal. Y es vergonzoso porque ahora la Roma papal no está metiendo sus manos en esto, a mí, literalmente, no. Están detrás. Pero para humillación de los cristianos, de la mayoría de los cristianos nominales, están exigiendo un domingo sabático. Y cuando mencionan Shabbat no se refieren al sábado semanal, sino al domingo sabático. ¿Cuál es el propósito? Bien, y este 15 al 16, y van a guardar el sábado semanal, de puesta del sol el viernes a puesta del sol del sábado.
¿Pero por qué no el domingo? Ah, porque son muy astutos. Primero necesitan acercar a los judíos. Ya recibió a Satanyahu y se ve que Trump le cae muy mal Satanyahu porque lo ignora mucho y el otro casi lo quiere besar. Pero él solamente está cumpliendo una orden, aunque le caiga mal este señor, pues tiene que cumplir su agenda porque está salvándose su pellejo de ir a la cárcel por 34 cargos federales, entre ellos abuso infantil, pedofilia y otros crímenes. Y la única manera de salvar su pellejo y de poder rescatar a su empresa tiene que hacer cumplir la Agenda 2030. Ahora, hace poco estuvo Trump en una mezquita de Arabia Saudita, en el Abu Dhabi. Está uniendo a las naciones, pero primero a los más poderosos. Con los evangélicos no tiene que hacer nada. Ellos son ecuménicos. Como decía el Papa Francisco, son de tutti frutti. Fratelli tutti. Y la oración que están proclamando es para unirse en la paz mundial. Shabbat. Dijo Trump, toda nación necesita como dice, momentos de reflexión y arrepentimiento ante Dios. ¿Pero cuál Dios? Trump. ¿El Dios de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado semanal? ¿O el otro? También dijo, la oración verdadera tiene el poder de transformar la vida de un país. ¿De qué está hablando este señor si ni siquiera conoce una cita bíblica? Y la gente lo está idolatrando. ¿Cuánta gente va a caer en la destrucción por la ignorancia? Y Dios no los va a juzgar porque concienzudamente creyeron en el error. No, los va a juzgar porque pudiendo investigar la verdad, no quisieron. Y curiosamente, lo hace según en el aniversario, el 250 aniversario. ¿Por qué? Porque quiere darles, ni siquiera lo hizo el 4 de julio, ¿verdad? Pero quiere hacer sentir a los musulmanes, por cierto, no todos los árabes son musulmanes, ni los musulmanes todos son árabes. La religión de los musulmanes atienden al Corán y son dos bloques diferentes. Muchos árabes que son como Saudi Arabia, todo eso, no están de acuerdo con la religión del Corán que tiene Irán, por ejemplo, o Turquía. Entonces, hay pleito entre ellos también, hay diferencias. Pero lo que le conviene a Trump es unir a todas las religiones en puntos comunes de doctrina. ¿Y cuál es el punto común doctrinal? El día de reposo, el Shabbat dominical. Eso es. Y me está recordando Esther 3. Yo no sé cuántos de ustedes que hayamos analizado Esther 3 y cómo tiene cumplimiento hoy. Hermanos, la ley dominical viene con unos pasos acelerados y esta vez no va a fallar. No va a fallar. Dios no va a intervenir para detenerlo porque ya se cansó de este mundo. Debemos estar sorprendidos porque Dios no ha destruido este planeta con tanta maldad y perdición. Dicho sea de paso, ya llegó el hantavirus. Ya llegó a Estados Unidos. Con dos, un estadounidense y una francesa. ¿Por qué no contuvieron el barco donde supuestamente localizaron por primera vez el virus? ¿Por qué no lo aislaron y les dieron tratamiento médico ahí? ¿Se dan cuenta? Inmediatamente los esparcieron en Europa. Ya llegaron a Estados Unidos. Y casi ha seguido la misma secuencia.
del otro, el anterior. Así que ya empezaron a sembrar el miedo, el caos. Acción, problema, acción, solución. Reacción, perdón, solución. Pronto llegará a México. Si los países quisieran, o Estados Unidos o cualquier país, quisiera detener ese virus, lo haría. Pero publicaron abiertamente que se había encontrado en un barco y que ese barco iba a anclar en tierra. Obviamente, ¿qué es lo que esperábamos? Pues que iba a haber contagio mundial otra vez. Otro encerrón. Pero ahorita no, ahorita no. Todavía tienen que celebrar su 4 de julio. Posiblemente poco después, porque quien ha visto la agenda de la, ¿cómo se llama? Que publicaron, ¿cómo se llama este diario? ¿Cómo se me fue de la mente? Donde aparece el mundial también. Y en mayo, Economist, gracias señor. The Economist, el economista. En mayo aparece un pequeño virus. Y una jeringa. Nos dicen con anticipación lo que van a hacer. Tienen el descaro de decirnos hasta a través de las caricaturas. Ya los Simpsons ya lo habían dicho tiempo antes. Y en varias películas antiguas se mencionó eso. Y se menciona mucho un barco, desde tiempos antiguos. Todo lo tienen agendado, bien estructurado. Es impresionante cómo están siguiendo una agenda perfecta para sus planes. Y van rápido y al pie de la letra. Ok, a ver si ahorita le damos un repasito a Esther 3 que me está recordando esto que ya está ocurriendo. Recordamos que Dios tiene pueblo en Babilonia. Primero la Babilonia literal, en el libro de Daniel, que está reflejada también en Apocalipsis como la Babilonia simbólica, espiritual, y que es la Roma papal. Y eso lo dijeron muchos sacerdotes que fueron católicos, como Lutero, Zwinglio, Jerónimo, Knox, Tyndale. Y esa estatua que vemos ahí es la misma que pusieron a Trump en Miami. Y ese pequeño remanente está representado por nosotros. Por eso casi nadie nos conoce. Porque la mayor parte de la humanidad se va a perder. Porque no investigaron la Biblia, la palabra de Dios. Solo 3 permanecieron de pie en ese lugar, en esa ciudad, en ese evento. Daniel estaba en otra provincia, pero seguramente él se mantuvo de pie también. Y todos los hebreos, hincados, seguramente secreteándose entre ellos, híncate, Asael, Ananías, híncate, Dios conoce los corazones, Él sabe que estamos en peligro, Él va a entender. Oh, no. Me gustó como dijeron, sábelo bien, oh rey, que si nuestro Dios no nos salva de esta, no nos postraremos ante tu imagen. Eso debe preocuparnos, hermanos, debe preocuparnos mucho, porque no estamos listos. La corona que Dios nos ha asignado desde que nacimos de nuevo no tiene estrellas. Y los redimidos tienen estrellas, están cuajados de estrellas, dice la inspiración. Y nosotros no tenemos estrellitas en la corona. Y no puede haber corona sin estrellas. Ok, qué interesante ese mapa, el mapa de Dios, ¿verdad? En cuanto a las trompetas, voy a tratar de agrandarlo un poco, ¿verdad? Yo les digo, incluso platicando con ateos, puedo demostrarles que Dios existe aún sin la Biblia, pero tienen que aprender, tienen que entender historia. Ese es el método que Dios ha utilizado.
Si conoces historia mundial, podrás comprender que esta historia fue plasmada 600 años antes de Cristo, revelada, y así fue. ¿Verdad? Tenemos a Babilonia, Daniel 7:4, del 606 al 538 antes de Cristo. Luego Medo-Persia, Daniel 7:5, del 538 al 331 antes de Cristo. Luego vino Grecia, quien dominó a Medo-Persia, Daniel 7:6, del 331 al 168. Luego Roma, Daniel 7:7, 168 al 476. Cayó porque Alarico, Genserico, Atila y Odoacro terminaron derrumbándolo a la Roma imperial. Nadie la podía tumbar. Mientras iba desarrollando en Daniel 7 la Roma papal, el cuerno pequeño, el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios, se sienta en el trono de Dios. Y Daniel 7:25 dice que hablaría palabras contra el Altísimo. Es lo que hace el papado. Y van a decir que este es discurso de odio. No les gusta que les diga sus verdades. Si estuviera Juan el Bautista aquí, seguramente lo habrían tildado de discurso de odio. Si estuviera Jesús con nosotros predicando este mensaje, lo habrían vuelto a crucificar por discursos de odio. Porque al pecador no le gusta que lo amonestes. A Satanás no le gusta que lo desenmascares. Y miren, Daniel 7:8 habla del tiempo y la mitad de un tiempo, 538 a 1798. Cuerno pequeño, gobernando. Pero la Roma no cae, solo sufre una metamorfosis. De la Roma pagana a la Roma papal. Caen los otros dos imperios, los otomanos y los turcos musulmanes. Y en la séptima trompeta, Daniel 7:9 y 10, en 1844, Daniel 7:11, las grandes palabras que Jehová dice. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. El juicio de los muertos comenzó el 22 de octubre de 1844, pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y déjenme decirles algo muy importante, de que el mundo evangélico, cuando digo mundo evangélico, me refiero a los nominales, que son la mayoría de los cristianos antibíblicos, anti sello del Dios vivo, anti sábado semanal, anti cuarto mandamiento. A esos me refiero. Que impresionantemente cómo estos evangélicos... A ver, ¿por qué viene el engaño? ¿O por qué viene la equivocación, el engaño? Por falta de conocimiento. Quien conoce su historia, sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Quien no conoce su historia, está condenado a la esclavitud y a la muerte, física y espiritual, y eterna. Así que tenemos aquí un cumplimiento actual, la verdad presente, que es el juicio investigador. Están diciendo esos evangélicos que el sacrificio expiatorio de Jesucristo es suficiente y es total. Todo lo que está haciendo Jesús allá arriba es muy su asunto. Hermanos, la razón por qué existimos como pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, de la fe adventista del séptimo día, con el método historicista, con los 7 pilares, la razón, el por qué existimos, es porque Dios nos llamó de la cantera del mundo para proclamar un mensaje impresionante, único, sui generis, único en su estilo. Y es el juicio investigador, el real sumo sacerdocio de Jesucristo en el lugar santísimo. Todos tenemos que seguirlo por fe. Está en Hebreos, en el libro de Hebreos, donde explica en el capítulo 8, primero nos dice en el 1 y el 2, que Jesús vino como humano,
a cumplir una promesa, acabar con los sacrificios. Fue semejante a nosotros, de carne y hueso. Pero aunque nació con naturaleza humana caída, no quiere decir que es pecado nacer con la naturaleza que nacemos. Porque el pecado es una manifestación externa que está en pugna contra la ley de Dios. Entonces, el pueblo de Dios tiene que seguir a Jesús como lo hacía el pueblo hebreo en el santuario terrenal. Año con año. Atrio, lugar santo, lugar santísimo, sacrificio por Azazel, el milenio. ¿Sí me explico? Jesús cuando asciende, el atrio en la tierra, aquí fue sacrificado. Asciende con su propia sangre, no de machos cabríos que no quitan el pecado del mundo, sino con su propia sangre, como sumo sacerdote, para ofrecer una verdadera ofrenda en el altar, como el precio que pagó para redimir a los pecadores que se arrepienten de sus pecados. Y seguimos en proceso, seguimos a Jesús. Y desde el año 31 estuvo en el lugar santo, y lo dice Apocalipsis. Desde el capítulo 1 comienza a hablar del atrio. Y habla del lugar santo. Y luego, del 31 a 1844, pasa del lugar santo al lugar santísimo. Comienza el juicio y todos tenemos que comportarnos conforme a un juicio. Están abiertos los libros, por eso dice Daniel 7:9. Los libros se abrieron, se sentó el juez. ¿Y qué libros hay? El libro de la vida eterna, el libro de las memorias y el libro de la muerte. Y en el libro de las memorias se están guardando ahí todo lo que hacemos como humanos. Nuestras palabras, nuestros hechos. Somos juzgados. Y aunque vivimos bajo la gracia, si fui fiel 50 años, 60 años, y el último día pequé, todo lo que hice bueno a favor del Evangelio quedó olvidado en la nada. Y quedó perdido para siempre y se me acabó la gracia. Ni 1000 rosarios, ni 1000 Padres Nuestros ya no pueden devolver. Ni siquiera porque Daniel y Moisés y Abraham y Enoc estuvieran presentes intercediendo por mí. Ya no. Se cerró. Caso cerrado. Y por eso debemos estar al tanto del lugar santísimo. Que hay un juicio investigador. Para los que no conocen este tema, les recomiendo descargar de internet el libro El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. de White. Antes de que lo borren, porque ya lo están considerando libro terrorista con mensajes de odio en Europa. Pronto lo van a borrar. Es ahora tiempo. De hecho, la encíclica Libertas y la de León XIII y la Rerum Novarum prohibía la imprenta. Prohíbe la imprenta. Y León XIV dijo que va a aplicar esas dos mismas encíclicas actualmente. Obviamente, ahora todo es electrónico, ¿verdad? Pues ahí lo van a borrar, de ahí lo van a borrar. Entonces, Daniel 7:12, estamos viviendo antes, fíjense, Daniel 11:40 al 45. Pero, curiosamente, estamos actualmente en el verso 44. Porque el 45 ya el papado está cantando triunfo y le viene destrucción. Así que será destruida la bestia. Por eso, una vez que Jesús sale del lugar santísimo, ¿qué seguía? El sacrificio por dos machos, por un macho cabrío, Azazel, y un macho por Jehová. Echaban el azar y el que sacrificaban era el de Jehová, pero al que ponían todos los pecados del pueblo arrepentido en la frente, el macho cabrío por Azazel, que representa a Lucifer, es dejado 1000 años solo. Por eso es importante estar atentos, siguiendo a Jesús, ahora en el lugar santísimo. No podemos sentarnos cruzados de brazos, pensando que por ser cristianos ya somos salvos y merecemos la salvación. No.
creer no es suficiente, porque creer es una idea, es un conocimiento. Satanás cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan, y eso no les permite salvación. Entonces, es fe y obras. Es la justicia de Cristo implantada en nosotros, pero por voluntad humana, cumpliendo los estatutos de Dios, siguiendo a Cristo paso a paso, en sus acciones, en sus palabras, en sus hechos, en su mente, tener la mente de Cristo. Y eso es lo que están proclamando muchos, que una vez ya el sacrificio expiatorio, ya hasta ahí, ya no te preocupes por lo demás. Una vez salvo, siempre salvos. La predestinación, tengan mucho cuidado con eso. Ahora bien, dice Trump que los judíos han ayudado al crecimiento de Estados Unidos. Es la mentira más terrible. Roma los ha utilizado para llevar a los Estados Unidos a la miseria, a la quiebra, a que el Estado profundo comprara a la nación. Primero la metieron en quiebra, una vez que inventaron las reservas federales. ¿Saben una cosa, hermanos? El dinero lo inventó Satanás. Ha sido una manera, como una cadena de esclavitud, que nos atrapa por medio también de deudas y de pasiones. Y una vez que ya tiene atrapado, desaparecen el dinero. Y lo vuelven todo virtual. Así que tiene que ser la misma copia, la réplica. Se dan cuenta que Washington, por cierto, se llama Distrito de Colón, y Colón era hijo bastardo del Papa Inocencio IV, si no me equivoco. Sí. Y Washington y Nueva York, Virginia, todo eso fue comprado por los jesuitas. Y por eso las construcciones que hay ahí son el reflejo de las construcciones greco-romanas. Porque para que Estados Unidos cumpliera la profecía de Apocalipsis 13, tiene que ser la réplica. En sentido especial será invalidada en este país. Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios en un sentido especial será invalidada en este país. Estados Unidos, los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley dominical. Y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Cuando esta nación, mediante sus asambleas legislativas, promulgue leyes que arrojen la conciencia de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo sabático, como le llaman, y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guardan el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Maranata, 177. Hermanos, estamos en vísperas de una ley dominical. Es inminente y Dios no lo va a detener. Esta vez no, porque ya se cansó de soportar este planeta y, como dijo ante los antediluvianos, me arrepiento de haberlos hecho. Todo designio de los hombres es hacer el mal. Y creo que hemos sobrepasado los pecados, incluso de Sodoma y Gomorra. Los que nos gobiernan, los que gobiernan los países, son la mayoría satanistas. Practican un tipo de culto oscuro. Y no se diga la de México. La de México, que es de origen judío askenazi, y que estaba planeada en la agenda desde antes que naciera. Por cierto, ella es comunista. Fue educada en el ambiente
del bloque comunista. Y saben, México ya es comunista y no se ha dado cuenta. De hecho, la ley dominical es comunista. ¿Por qué? Porque va a permitir obligar a todos a honrar una ley que Dios no mandó, a someternos. Al desaparecer el dinero, los que nos gobiernan son unos pocos. ¿Es así el comunismo o no? En el comunismo se les asigna una despensa semanal. Sí, también en la ley dominical. En el comunismo puedes comprar libros que te gusten, como El conflicto de los siglos, la Biblia. No se puede. En el comunismo puedes reunirte libremente en tus casas para adorar al Dios del cielo. No se puede. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? La ley dominical es comunista. Y que los jesuitas crearon el comunismo y que los papas todos han sido comunistas. ¿Quién fue Juan 23, el papa? Dijo que la libertad de religión es la idea más pestilente en la historia de este mundo. Y que la Constitución de los Estados Unidos era una ley ilegítima porque estaba permitiendo la libertad de religión. Y el imponer la observancia del domingo obligatorio, como les mencioné la vez anterior, a ver si lo encuentro aquí, hace unos días la envié, no sé si la mencioné aquí con este grupo, pero miren, y esto está del conflicto de los siglos, son 4 pasos, para la ley dominical. Primero, se abstienen de trabajar los domingos, ¿ok? Y esta está en la encíclica Rerum Novarum, que no me va a dar tiempo pasar ahorita, no me va a dar tiempo, pero ahí está. Y cuando se escribe esa ley, el mundo y sobre todo Estados Unidos estaba atravesando por la gran revolución industrial. Y como no había sindicatos católicos en Estados Unidos, comenzaron a crearlos. Y entonces a través de los sindicatos, proclamar los derechos de los trabajadores para que se les diera un día de descanso obligatorio, mínimo un día, y que fuera el domingo. ¿Se dan cuenta cómo Satanás viene disfrazado de ángel de luz? Y pues, ¿quién no lo va a aplaudir? Todos los incautos. Entonces, ya está en proceso la ley dominical. John Berry es el abogado de la ley dominical. Es el líder del trabajo en Estados Unidos. Y se está uniendo Hexet, el secretario de guerra, y también Vance, el vicepresidente. La van a aprobar. Van a estar reviviendo las leyes azules. Así que ese es el paso. El segundo paso, van a honrar el domingo, pero se va a permitir un poco de tiempo que guarden el sábado, los que aún creen en el sábado. Habrá 2 grupos ya, la mayoría que está guardando el domingo y los poquitos que siguen guardando el sábado. Ahora bien, comienzan a caer las calamidades, comienza a apretar más el cambio climático. Esparciendo aerosoles en el cielo, calentando la tierra para que venga una hambruna. Por medio de HAARP, H-A-A-R-P, es un proyecto de aurora boreal que envía rayos de una potencia de descargas electromagnéticas hacia la ionosfera y rebota como un espejo y puede ser teledirigida. Pueden provocar terremotos, tsunamis, pueden calentar la tierra y provocar volcanes, afecta a la mente humana, pueden hacer llover donde no llovía o viceversa.
se van a empezar a presentar los demonios en forma de extraterrestres, que en realidad sí son extraterrestres, porque no son de este mundo. Y eso ya por eso liberaron los documentos que tenían listos para este momento. Y convocaron a líderes evangélicos en la zona 51 protegida por el gobierno y el Pentágono para hablarles a sus líderes, a los pastores evangélicos, que por cierto eran capellanes. O sea, capellán es un sacerdote católico en asuntos externos, de segundo nivel. Para decirles que preparen a sus congregaciones, porque si ven extraterrestres a lo mejor ya no creen en Dios. Pero que los preparen, que hay amistosos y hay enemigos, pero que hay que unirse con los amistosos para poder defendernos, porque esta tierra está peligrando, va a ser destruida por los extraterrestres malos. Viene ese caos, viene esa confusión. Ok, empiezan las calamidades, empieza el miedo. Ahora voy al tercer paso de las 4 pasos de la ley dominical. Ya en el tercer paso van a prohibir adorar en sábado. Va a ser solamente en domingo. Va a haber multas. Como en Santa Fe, provincia de Argentina, en República Dominicana también, en otros lugares. Obligatorio cerrar los domingos. Si abres, multa. Si reincides, confiscación y cárcel. Ya está. Viene para acá. Y va a ser rápido porque lo están preparando todo a nivel mundial. El cuarto paso para la ley dominical viene pena de muerte a todos aquellos que sigan guardando el sábado semanal y que estén violando el domingo, tal y como lo impuso el rey Constantino el Grande el 7 de marzo del año 321, que cualquiera que no guardara el domingo era enviado al circo romano y ser devorado por las bestias. Hermanos, Cristo viene y no estamos listos. Les ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos preparemos, que nos unamos en espíritu y en verdad. Hay muchas cosas que hacer. Hay que salir a repartir esos libros. Estoy ideando otros planes. Pienso llevar el conflicto de los siglos a donde hay retenes militares y dárselo a ellos, a los militares. Le estoy llamando Operación Cornelio, ¿se acuerdan? El centurión romano que se convirtió al cristianismo y era soldado, era general, y pienso hacerlo. Ese es mi siguiente paso, si Dios permite. Voy a ir a donde están deteniendo en los retenes militares y los policiales, y voy a llevar mis libros, que también ellos se enteren de qué lado van a estar. Y el conflicto de los siglos es el libro clave, porque no van a querer recibir la Biblia por ahorita. En cambio, ese libro les llama la atención. Así que oremos por este proyecto, hermanitos, y oremos para que, pues, rogando a Dios y echándole ganas, porque el tiempo está cerca y no tenemos la mente de Cristo. Tenemos que ser, Dios no cambia el carácter de nadie cuando Él viene. Seremos para la eternidad lo que somos en este cuerpo, en esta sociedad, con la gente que nos rodea y aún estando solos. Ok, tenemos que prepararnos, orar más, como Daniel. Él oraba 3 veces al día. Creo que nosotros debemos orar más. 7 veces, ¿qué les parece? 7 veces sería bueno. Y mucho más, mejor. Porque mucha oración es mucho poder. Necesitamos una fe inquebrantable para el tiempo de angustia que está empezando. No hay pequeño tiempo de angustia, ni grande. Es un solo tiempo de angustia que va de forma progresiva, de menor a mayor. Y ya empezó. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Los amo en el amor de Cristo. Amén. Amén.